Bienvenidos, señores, a este nuevo capítulo de Fe Yoruba, Derribando Mitos. El día de hoy nos encontramos con nuestro invitado especial, el señor Kevin Bello. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, hermano. Buenos días, gracias. En el Templo Atepec con el Olúo Héctor Araujo y Fachoro. Gracias, hermano. Bienvenido. Gracias. El día de hoy vamos a tener un conversatorio referente al orisha Oshun. Vamos a estar debatiendo, dando conversaciones y informando sobre la práctica, tanto como en la parte tradicional yoruba como en la práctica afrocubana, para poder dejar claro de que no tenemos ningún tipo de diferencias entre ninguna de las dos prácticas. Tenemos muchos conocidos que son nuestros amigos, tanto como en la práctica afrocubana, tanto como en el Ifá tradicional yoruba. Bueno, mi hermano Kevin, el día de hoy va a ser referente al orisha en el cual usted está consagrado. Sí, claro. ¿Hace cuánto tiempo fue su consagración de orisha? Mi hermano, este año, el 18, cumplí. A mí no me gusta decirlo porque siempre a veces la gente le gusta como que... Sí, te ponen como que si fuera egocentrista. Sí, pero a mí no me gusta eso. Pero bueno, ya que lo pregunta, este año cumplí los 31. 31 años de haberse consagrado en el orisha Oshun. Me inicié en el 18 de marzo del 95. Bastante tiempo. Muchísimo. ¿Qué edad tenía ya? Tenía 11 meses. Ah, recién nacido. 11 meses a mí me iniciaron. Recién nacido. Está bien. Lo que estuvimos hablando en capítulos anteriores, que todo va dependiendo del culto que se implemente en esa familia. Pero tú vienes de familia... Sí, claro, mi papá fue oriate, fue porque ya falleció. Mi papá fue un reconocido oriate, su nombre era Jacinto Rondón Oyeyeí, era iniciado con Batalá. Mi mamá igual, aún está viva, gracias a Dios, tiene, inicia mucho igual de Chuchún. Ella sí tiene, si yo tengo 31, ella debe estar por los 33, 34. Bueno, lo hablamos en el capítulo anterior. Anterior, correcto. O el primero. No, en el anterior. Sí, en el anterior. Que hay gente que se da golpes en el pecho y se dice ser creyente de Ifá Orisha, pero entonces dejan a la decisión de los hijos ya cuando tienen una edad, no sé, entrando en la temprana adultez. Ok. Si se quiere iniciar, que se inicie, pero que sea su decisión. Pero cuando me bautizaste por la Iglesia Católica no me lo preguntaste. No, lo pregunto. Y cuando me confirmaste tampoco. Entonces, las cosas de orisha las tratan como diferentes, pero se dicen ser adoradores. Mira, yo por lo menos tengo algo parecido a ese criterio, parecido más que igual. Por lo menos la convicción mía. La mentalidad que hoy en día, la sociedad que es la misma, la de ayer, hay muchos cambios, muchas formas de pensar hoy en día, hay una diversidad de pensamientos y una gran diversidad de información que, bueno, para de contar. Por lo menos yo, por lo menos te hablo por mi vivencia y muchas personas me la han cuestionado. Porque yo soy partidario de que la persona se inicia. Yo no soy partidario de iniciar a niños. Yo. Pero no es una cuestión de obligación como entonces te estoy obligando. Ya voy a ir por qué. Yo tengo la percepción o el criterio, o la manera de pensar de que cada quien tiene que saber por qué se está metiendo, por qué se está metiendo. Yo tengo la percepción de que para uno llegar a algo, una consagración o algo, tiene que tener un grado de sacrificio en algo, no solamente el monetario. Tú sabes por qué te entiendo y desde el punto de vista por el que te entiendo. Por ejemplo, un orisha tan delicado como Obatalá. Entonces, la persona iniciada en Obatalá, desde nuestro estudio y nuestro conocimiento, una vez iniciado ya adquieres una cantidad de tabúes de cuando eres niño. O sea, ¿cómo le vas a dar esa carga de tabúes a una persona? No, es muy difícil de cumplir. Para un niño es muy difícil de cumplir. Difícil.
Exacto. Bueno, para un adulto también, porque sabemos Bueno, que, pero si uno el adulto, peca, exactamente, por decirlo así. Sabemos que, por ejemplo, tabúes de Obatalá, fácilmente las bebidas alcohólicas. Y yo he visto personas iniciados, incluso hasta de Yabó, que dicen, no, yo estaba en mi casa, y como estaba en mi casa, bueno, me tomé unos tragos yo solo ahí. Y tú dices, bueno, no, está bien, maravilloso, excelente. Continúa. entonces fíjate, por lo menos, yo en lo particular, un chamo, ¿cómo tú le explicas? Mira, estos son tus deberes, estos son tus derechos. A un niño. Explico, Claro. aparte de tener conocimiento sobre su derecho. De manera consciente, no va a tener vivencia de lo que hizo. No se va a acordar. Te lo digo por lo menos en mi caso. Claro. Te lo digo por eso yo lo digo con toda propiedad, porque es lo que yo viví. Claro. Yo no sé cuál ese susto que viven todos, el toque de la puerta, qué es lo que sucede Lo ahí, emocionante el era- emocionar, los cantos, todo lo que sucede dentro de ese cuarto. No tengo recuerdos de eso. Por supuesto, claro, con No lo 11 tengo. meses, imposible. Entonces, fíjate, ¿qué pienso yo? Una persona, por lo menos en los niños, deben de tener, si sea un 7 años. Obviamente que en 7 años ya un ser humano ya sabe qué le gusta, qué no le gusta, para dónde quiere ir, y uno en ese momento como padre está en un proceso de guía, ¿no? Ok. Entonces yo considero, por lo menos a partir de ahí ya tú vas viendo, bueno, y lo vas moldeando de acuerdo a su carácter. Tú que por lo menos quieres hacerte santo, mira, hay que ir corrigiendo esto, hay que ir corrigiendo esto. Eso sería en una iniciación de envergadura como lo que sería OCHA o IFA. Exactamente. Pero para iniciaciones o para ceremoniales previos como lo que es el Esentayé o Mano de Orúmila, ¿sí estarías de acuerdo Sí, estaría en de una acuerdo, edad claro, prematura? Porque por lo menos uno como padre ya eso es como una guía. Correcto. Ya sabes más o menos cómo puede venir el niño, su carácter, qué debemos atacar, qué debemos cuidar, Correcto. cuál va a ser su fortaleza, cuáles son sus debilidades. Y de acuerdo, en base a eso es que uno va a ir viendo, bueno, mira, vamos a esperar, mira, ahora ya es una cuestión de una envergadura muy grande que, bueno, vamos a iniciar. Claro. Pero yo considero, con todos estos años yo considero que para poder salvarle la vida a una persona, ya sea adulto o un niño, no es necesariamente hacerle santo. Por Para supuesto. eso están los esposos, para eso están deidades pequeñas o otro tipo de rituales. Por supuesto. Porque ¿qué pasa? Yo considero, sí, muchos te dicen y va a sonar algo duro, te venden el santo, porque eso no tiene otra palabra, te venden el santo, mira, vas a tener esto, pero no te explican cuáles son tus deberes y tus derechos que vas a adquirir con eso. Te dan falsas expectativas, es lo que quieren decir. O sea, te explican, te vas a hacer santo, y como, bueno, lo que estaban conversando ahorita, o sea, los tabú. No ocurren los fenómenos de personas que están muy bien ante hacerse santos, son aleyos, tienen su mano de orúmila, tienen su esto y su olor, y su ibel, ya, tranquilito. Se hace santo y se van en picada. No, IFA también lo he visto. Sí. Hacen IFA y empieza ahí un proceso de... Entonces, muchos me preguntan, ¿qué ocurre aquí? Tal vez no, alteraste un proceso en tu vida. Tal vez te saltaste espacio, tal vez no eran en tu destino, tal vez no era en tu destino, porque, ¿qué pasa? No todo el mundo está para hacerse santo. Correcto. No todo el mundo está para hacer IFA. No todo el mundo tiene, porque no solamente es la parte espiritual, sino también el raciocinio. De raciocinio, mira, esto es lo que conlleva hacerte santo, esto es lo que conlleva hacer IFA. Entonces, ¿estás preparado para eso, para tus deberes y tus derechos? Creo que tú lo hablaste en un capítulo referente a lo que se inicia en IFA, pero no lo practican. Sí, correcto, el capítulo anterior. Exacto, de a voces que se inician en IFA, pues no lo practican. Así pasan y puedo decir que pasa mucho más en la parte de la OCHA. ¿Cuántas personas no le hacen santos? Ya sea por un tema de salud, porque ojo, existen casos de milagros. Por lo menos te puedo contar un caso de mi abuela ya fallecida, Ibae. Ella le hicieron Obatalá, Ok. desahuciada. Y eso es muy importante. Desahuciada por la ciencia médica. Exacto. Entonces, fíjate, en Itá le dicen, Obatalá te otorga 11 años de vida. Y le hacen santo porque, como dicen, como para un buen morir, por decirlo de una manera. Ok. Mi abuela muere a los 11 años de santo. Buena conexión ahí de
de ese oriate con las deidades. Porque sí existen milagros, sí existen milagros. Pero todo va de acuerdo al discernimiento de la adivinación que tú tienes. Por supuesto. Porque vuelvo y repito, también conozco casos de mi papá, que ella consultaba a una señora. Después de su fallecimiento, a mí me tocó hacer una consulta a esa señora. Que nos contactó, ¿no? Yo soy cliente de tu papá hace años. Mi papá muere con 25 años de santo. Te podría decir que tenía como 15 años atendiendo a esa señora. Y esa señora, cuando la conocí, ya me imagino que ya habrá fallecido, pero ya tenía como sus 60 y pico, 70, porque ya era una señora mayor. Ok. Y lo que tenía era sus collares, el cuello loco. Maravilloso. Papá la atendió y nunca le vendió el santo. Pudiéndolo haber hecho. Mira, fíjate, entonces, y es eso, o sea, yo considero de que no Aquí puede dice, iniciarse todos. Ifao Baba Tokun le responde a Brian Geoloshun y Cheche, según ellos, que hacen hablando de diáspora. Hermano, aquí todos somos diáspora, todos, tanto como lo que practicamos el Ifá tradicional yorubá, como lo que practican el Ifá afrocubano. Todos somos diáspora. Al ya salir o al no estar practicando la religión en donde es originariamente, se considera una diáspora. Creo que esos términos hay que investigarlos un poco. Diáspora es dispersión. Hay algo que se llama diccionario, donde podemos ver todos esos términos. Continuamos, hermano. Entonces, fíjate, yo considero es eso, o sea, no todas las personas, y por lo menos volviendo al tema de los niños, yo como me hubiese encantado, si uno se pudiese hacer, por lo menos en la práctica afrocubana, y fista afrocubana, si pudiese hacer santo, tenlo por seguro que yo lo hubiera hecho, porque como me encantaría tener esos recuerdos, ya vos, espérate, ya vas a comer, ya va, no, espérate que tienes que traer a tu madrina, ya, me hubiese encantado, Claro. me hubiese encantado, porque esos son recuerdos y de alguna manera son parte de un sacrificio. Sí. ¿Cuál es el sacrificio ahí? Muchos se preguntarán, la confianza que tú estás teniendo con esas personas que te están iniciando. Que hoy en día se ve muy poco. Hoy en día sabemos que en caso de ahijados que se han separado de los padrinos, pasa de un 60, un 70%. Mira, ahorita hay un fenómeno, por eso vuelvo y repito, la sociedad y el pensamiento de ayer no es el mismo de hoy. Hoy en día, como veo por todas las redes, mira esto X, por decir, mira, me hicieron santo y me dijeron que a Ochun se le pone una copa de miel. Mi madrina me dijo que se le pone una copa de miel. ¿Eso es verdad? O sea, no existe la confianza. O sea, estás poniendo en tela de juicio a los que te iniciaron. Correcto. O sea, y sucede que después este tipo de personas son los que vienen el día de mañana a señalar a un próximo ahijado. Entonces, ¿cómo tú pretendes tener ese haché, esa autoridad, si tú no estás validando ese bache que te está dando ese mayor? Correcto. Claro. Se empiezan a desviar las cosas. Exactamente. Entonces, no hay un respeto, no hay una creencia, una confianza, y eso es una de las cosas primordiales que yo considero que debe de haber entre hijado y padrino. Por eso también prefiero esa comunión entre hijo y padrino. ¿Cómo tú la creas cuando es un niño de meses, de un año, no lo creas? Porque por lo menos en mi caso pasaron ciertas situaciones en mi yaboraje y en mi niñez. Eso lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto. Yo vengo conociendo a mi madrina, mi Oyumbona. Ok. Mi Oyumbona. ¿Hace qué? Como 5 o 6 años. Desde que te iniciaste. Fíjate. 26 años después. Como ponte 26 años después.
Ojo, no le reprocho nada a mi madrina y siempre le pido su bendición cada vez que hago cualquier ritual. La nombra de tu motudo, exacto, obviamente igual. la nombro obviamente, porque esa es parte de mi anché, es parte de lo que fue conformado. ¿Qué pasó? No, aquí lo que están en el live ¿Qué? le pusieron: te invito a salir del aula si no le interesa la conversación. Las redes delicadas. Las redes son delicadas. Entonces fíjate, Ahora dilo sin llorar. ahora fíjate, por eso es una cuestión tan delicada de hacerle santo a los chamos. Ojo, yo no digo que me llega un niño, una persona que tenga un niño a iniciarlo, ojo, no me voy a negar a hacerlo, pero sí tiene que ser una conversación bien estructurada con los padres. Claro. ¿Entiendes? Porque muchos a veces se les olvidan que ese niño va a crecer. Sí. Y el día de mañana ese niño va a tener lo que hablamos, deberes y derechos. ¿Entiendes? Entonces es complicado para por lo menos en mi caso, pues, fueron 26 años que yo no tenía un mayor. La única figura como mayor como tal fueron mis padres. Mi papá porque fue orienté y mamá porque Tú tuviste esa ventaja. tuve esa ventaja, pero el que no. Queda dando tumbo. Queda a la deriva. A la deriva. A la deriva. A la deriva. Entonces es muy delicado eso. Señores, son 7 preguntas que vamos a tener acá en el conversatorio el día de hoy. Los invito a que no le den importancia a esta persona que está intentando ahí generar algún tipo de polémica, que es el Baba Ocanes, no sé cómo se llama. No lo vamos a bloquear para que él detrás del live pueda escuchar y tener también un poquito ahí de conocimiento. Y lo que no vamos a hacer es responderle las aberraciones que él le está diciendo. De todas maneras ya le respondí que todos somos diáspora. Ya con eso me parece que es suficiente. Continuamos con la primera pregunta, muchachos. Okay. ¿Qué es el Orisha Oshun para ustedes? Fíjate, Oshun se puede ver de muchas maneras. Por lo menos si lo vemos según como la cosmología yoruba se puede decir, fue el irúmule que bajó y subió, uno de los irúmules que bajó y subió, ¿no? ¿Ok? Que es la que llaman la que salvó al mundo. Cuando los demás orisas le quisieron dar posición y fue la que, bueno, nada, los seco a toditos. Y tuvieron que rendirle tributo. Entonces, fíjate algo. Oshun, por lo menos en su nombre como tal, es manantial. Oshun es manantial, por lo menos en el nombre. El significado del nombre. El significado del nombre como tal. Entonces, fíjate. Oshun es la representación total de vida. ¿Ok? Es la representación total de vida tanto en el mundo físico como es el mundo espiritual, pues. Porque ¿qué sucede? Por lo menos como está en vivencia, por lo menos en la parte urbana, uno de sus nombres de Oshun, el nombre de su título se llama Iyalode, ¿Ok? o sea, la madre de alto rango. ¿Entiendes? Entonces, como madre de alto rango, eso se lo otorgó Olodumare cuando fueron ante él para pedir intervención para sus hijos que están pasando situaciones negativas, pasando hambre, hambrunas y cosas, y fue la única, no fue Patala, no fue Oya, no fue Oshun. Entonces fíjate el grado de importancia que tiene este orisha, por lo menos para nosotros en nuestra práctica cubana, ¿ok? En nuestra práctica, nuestras costumbres. Oshun es como decir, la representación, muchos dicen que es Yemayá, pero la representación como tal de madre, por lo menos para lo que yo he analizado de Oshun, es la representación de la madre abnegada, es la representación de que la madre que hace cualquier cosa para salvar a su hijo. ¿Me explico? Por eso uno de sus nombres se le conoce como Ye. Fíjate que hay algo ahí que mencionaste.
que eso lo vamos a conversar después en un tema referente a EP o en un conversatorio referente a EP. También conocemos en la práctica del Ifá tradicional yoruba un EP o un tipo de EP que su nombre es Iyalote. Ajá, lo he escuchado. Que es también un líder de una comunidad espiritual. Pero eso lo vamos a dialogar en otro conversatorio, para que tengas también una idea de que ese término de Iyalote se puede utilizar en muchas variantes. Fíjate. Bueno, nosotros en el templo teníamos una Iyalote que era la líder de las mujeres. Por lo general, una mujer bastante ya mayor, aunque no es limitante, ¿no? Pero por lo general es la que tiene experiencia y guía a las más jóvenes. Entonces es como la jefa de las mujeres. Exacto, una Iyalote, una líder. Tanto como para aquel término del Orisha Oshun, tanto como para liderar las mujeres, tanto como para la comunidad de P, pero es Iyalote, o sea, es una líder. Exacto, por lo menos uno de Yeyeo, o sea, Yeye significa mamá, o sea, entonces Oshun es la representación totalmente de la madre la que hace el sacrificio y la que da el H para la creación. Ahí juega un papel fundamental tanto entre Oshun y Yemaya, y juegan un papel juegan ambas ahí un papel, por lo menos Yemaya, claro, es la dueña de todo corriente fluvial, o sea, de todo corriente que queda que es lo que nos da el agua, vida, correcto. ¿Entiendes? Pero Oshun es lo que le da esa fuerza ahí, usando agua, sangre, parte sentimental, porque también otra cosa que yo siento que por lo menos en los orichas, y eso pasa mucho con Oshun. ¿Qué es Oshun? No, ese es el oricha del amor. Ajá, pero cuando hablamos del oricha del amor, muchos se van a la parte de pareja. Directamente lo hace. No, bueno, pero yo he escuchado aberraciones peor que dicen de Oshun. Ajá, y la parte sexual, pues. Pero no. Por lo menos si lo vamos al tema, el oricha del amor como tal, también habla del amor propio. Correcto. Del amor propio, porque ¿qué pasa? Por lo menos te digo como dijo Oshun, a veces uno da amor al mundo, pero se olvida de darse amor a sí mismo, y eso es lo que pasa, lo que una de sus historias pasa con Oshun, da tanto amor que se olvida de darse amor a ella misma. Correcto. ¿Entiendes? Entonces hablamos de no es un amor carnal, sino hablamos de ese amor de que eres capaz de dar por esa persona, familia, hijo, pareja, o por ti mismo, porque es un orden de belleza, un oricha de belleza. Pero ¿qué sucede? Para uno tener una belleza o estar bonito, uno tiene que crecer. Por supuesto. Tener amor propio, tener autoestima. Esta representación. Por supuesto. Claro que sí. ¿Entiendes eso? La misma pregunta para usted, mi hermano. No, muy de acuerdo. Oshun, lo que fluye, refiriéndose al agua, lo que fluye, lo que emana, refiriéndose exactamente a lo que el hermano comunicó. Irúmole, la única dentro de los irúmoles, femenina, por supuesto. Protectora de niños del hogar, madre abnegada, protectora de los grandes cuerpos de agua, incluso el mar. Ahí está la conexión con Yemoyá también. Y bueno, y por eso los hijos de Oshun nunca podrían contaminar un río, una laguna, el mar. Aquellos que tienen esos empleos donde utilizan muchos químicos y luego normalmente se depositan en el mar, en la laguna o en el río, deberían tratar de reconsiderar hacerlo de una forma menos adecuada, menos contaminante. Porque por no decirles que tienen que cambiarse de trabajo, por no decirles eso. Porque ya cuando contaminas el agua no podría ser
un hijo digno de Oshun. Bueno, eso es un tabú ahí bastante complicado porque acá todos sabemos, hemos conocido muchas personas que son hijos, por decirlo así, de estas deidades, lo que es Oshun y Yemayá, pero los adoran y cuando van a la playa no esperan 2 segundos, me estoy orinando. Yo no puedo. Más entrar a la playa. No puedo. O sea, y no es una cuestión, y eso ha sido de siempre. O sea, no es cuestión porque antes que pongan por la reja, sí, porque ahorita En el río. No puedo. Voy del 2 en el río y con una mata. No puedo. Sí, cuando de las veces, bueno, a mí no me gusta, yo no soy de mucho ir al río. Eso es decir la verdad, porque tenemos Ni siquiera llegan a la boya. Nada. A partir que el mingo lo lanza. A más de uno le ha pasado que se consigue su drilococo por ahí, en el río o en la playa. Eso pasa. A mí me pasó de mí. Por lo menos llegan a la boya. Por lo menos, para que se vaya. O sea, no puedo. Pero es que en todas las playas hay baño, ya. O hay malecón, no sé. O vamos a ir más allá. Por lo menos Hay es la parte tierra. más social, más común de cualquier persona, de que vaya a un río, va con su familia. Vamos a poner el tema del río. Y ponemos el ejemplo del río. Cualquier familia pasa un sancocho y su Vela la cope. concha y chácata. Bueno, no tanto las conchas porque eso es Bueno, es biodegradable, eso es biodegradable. naturaleza. Pero las bolsas, platos, sin meterme Botella de en el refresco. tema ritualístico que todo lo que hacen en el río, ¿no? De que si le van a ver como chun y esto, que lo otro, pero ajá, donde yo digo, si le estás dando pidiendo ese tributo a Oshun ahí, pero después le dejas todo eso ahí sucio. No estás haciendo nada, no estás haciendo absolutamente nada. Mira, una pregunta aquí que nos están colocando por el like. Cuando se habla del hijo de las 2 aguas, ¿cómo interpretan ustedes eso? ¿Cómo interpretarías tú, mi hermano, ser el hijo de las 2 aguas? Pareciera que fuera como un nombre de alabanza. Pero suena como que es el de afrocubano. Sí, Es más un término es afrocubano. un término afrocubano, correcto. Entonces, ¿cuál es, no sé, la unión de agua dulce con agua salada? Puede ser, no sé, de Yemoyá o Exacto, exacto. como Oshun. Sí, mayormente. Pero entiendo que se refieren a una persona, entonces no entiendo en qué contexto se pudiera usar. Sí, lo que Es pasa es que... adorador de Yemoyá y de Oshun, no sé. Sí, por la práctica afrocubana se usa mucho ese término, que el hermano acá puede dar una respuesta de eso más acorde, donde muchos de los iniciados le dicen que son hijos de las 2 aguas. Sí, mayormente eso se lo atribuyen a personas que tengan en su itá Odí Oshe o Oshe Odí. Que han dado por lo menos la representación de estas 2 deidades, donde las 2 deidades en nuestras prácticas y fiesta afrocubana aman y quieren a la persona. Están muy afiliados a la persona. Exacto, para que me puedan entender, están muy afiliados a la persona y está la costumbre, bueno, tienen que poner estas 2 deidades en el mismo nivel. Claro, Por ejemplo, de si yo tengo oración. Oshun, tengo que poner el mismo nivel de culto, el mismo nivel de tributo a Yemayá. O si tengo 8 Yemayá, tengo que poner el mismo tributo Oshun frente a eso. Y una conexión muy fuerte con el agua, con el mar. Sí, correcto, por decirlo así. Cierto, pero más que todo es por ese término ahí. Cuando hablamos de poner del mismo nivel, quiere decir de que si le haces una ofrenda a una... Sí, le deberías de hacen, realizársela a la otra. exacto. Porque Hacen ofrenda a hemos visto también que colocan a los botanes de estas 2 deidades a vivir en la misma Sí, sopela. intercambian, muchos lo van al sacrificio, sacan el secreto de un lado, lo ponen en el otro, incluso las visten, he visto de viejos, por lo menos sacan el secreto que está en Oshun y lo ponen en donde va Yemayá, pero visten la sopera como Yemayá igual. Ok. Y te da el secreto de Yemayá donde vive Oshun y visten esa sopera como Oshun, pero resulta que están invertidas. Ok. Eso es de viejo, pues, eso es de viejo. Como también
si van a poner un Abdimú, por lo menos Oshun, tal cosa, y bueno, y Maya también le vamos a poner. Una cuestión de una práctica Sí, de un equilibrio ahí entre esas dos deidades. Muchos le atribuyen que por ejemplo, le determinaron cuál es Sorisa Lambatori y dicen que bueno, que Yemayá quedó llorando esa cabeza de esa persona. Ok. Entonces tanto fue el que se aferró a Soricha, la persona que bueno, vale, así coloquialmente, bueno, te dice en Oshun, pero yo ahorita voy a estar pegadito. Sí, tiene una buena afinidad ahí con Eso con se ve la mucho, persona. eso se ve mucho ahí con estas dos orichas. Mis hermanos, ¿es Oshun una bruja? Una pregunta interesante. Hay muchas personas que dicen que sí por el tema de las hiyamí. Ok. Por el tema de las hiyamí, incluso dicen que Oshun, por lo menos más que todo por Imbucole, que es la hiyamí más la que guía todo eso. La que guía todo Que hace eso. la representación. Que hace la representación, incluso por lo menos en el Imbucole. El y toda la cosa. Muchos le atribuyen eso. Pero consideras tú en lo Pero yo particular que es una yo bruja? considero que no. Porque te digo una cosa, Oshun como muchos la ven así con todo, pero para Oshun es una oricha de lo que llamamos un oricha funfun. Ok. Un oricha puro. Oshun es un oricha puro. ¿Qué pasa? Por lo menos en la práctica afrocubana, que cuál es el error que cometemos mucho, que humanizamos las deidades. Correcto. Eso pasa, por lo menos te pongo el ejemplo, lo que pasa con el Ecuá. Que muchos dicen el Ecuá es un niño. Pasa con Ogún, que Ogún es un ser bruto. Pasa con Changó, que Changó es el tipo más mujeriego del mundo a la caña que busca problemas en la calle, ¿no? Lo que pasa es que esos, como quien dice, esos términos se vendieron por mucho tiempo para tener un fácil acceso a las personas. Exactamente. Y que las personas pudieran entender como que si con manzanita, cuando tú le estás explicando al niño que lo está diciendo su más, tú tienes 2 manzanas y te regalo una, ¿cuántas tienes? Exactamente, una manera de como humanizarlo para que una manera didáctica muy básica. Exacto, llevarlo al nivel humano para que se pueda entender qué es cada cosa. Pero no se encargaron después de que Corregir. hicieron todo este poco de iniciaciones y presentaron y todo esto, de corregir y decir, no, mira, Ogún no es ningún bruto, porque si Ogún fuera bruto no estuviéramos aquí. Pero hay cosas que vienen de los mitos de las deidades y de las historias. Son fragmentos con los que las personas se quedan y ahí se basan y entonces hacen, como venimos diciendo, una estandarización del carácter de la deidad y ya lo definen. No, y eso queda así, y vengo yo y las lo deidades subieron y bajaron, hicieron un trabajo ahorita y no es el mismo que hicieron después cuando bajaron nuevamente. Se alojaron en diversos pueblos bajo la tutela y la familiaridad de diferentes personas. Entonces es diverso el carácter de una deidad, pero tú te fijas solamente en algo en particular y de ahí dice que él es así. Correcto. Como más o menos, para dar un ejemplo, como el término que usamos en el conversatorio anterior, cuando nos dirigimos hacia las personas y le decimos, usted está iniciado en IFA, usted no es avalado. Nosotros tampoco somos avalados, nosotros somos estudiantes de IFA, pero sabemos claro la posición que nosotros tenemos y que nos corresponde por ahora en estos momentos. Tenemos que estudiar mucho para llegar a ser avalados. Sucede igual, por ahí pusieron en un comentario, ¿en qué libro te he escrito eso? Yo agarro y coloco ahorita, Oshun es una bruja porque yo hice un sacrificio con Oshun y me funcionó. Oshun me escuchó mi súplica, mis plegarias y me cumplió. Entonces yo agarré y escribí un libro. Yo, digamos, hice como Musnego, Mabuy Facayote. Oshun es una bruja y cuento mi historia y a la gente no le importa la historia. A la gente no le importa absolutamente nada, sino que Oshun es una bruja. Por eso es que hago la pregunta. Porque por muchos años hemos escuchado, Oshun es una bruja y mata gente y descuartiza y se come los avalados. Eso es común. Pero si fue esposa de Ogún. Pero es común en la práctica afrocubana. Entonces, la misma pregunta para usted, hermano Héctor. ¿Es Oshun una bruja en el culto o a su conocimiento de la práctica de Ifa Orisha?
El Baba, en una charla a la que pude tener acceso, explicó que definitivamente Ochun nunca perteneció al culto de las Iyami, nunca. O sea, no puede ser una Iyami. Pues es Irúmule. Que estamos hablando de Irúmule aquí hace rato y creo que la gente no sabe qué es Irúmule. Irúmule son seres de luz que vienen a aplicar conocimiento en la tierra, o sea, son los que hacen el trabajo para los Dumares Creados por Olotumares. de hacer avanzar a la Esos humanidad. son Irúmules. Hacen un trabajo de enseñar medicina, de enseñar tecnología, siembra, nueva forma de hacer las cosas. Esa tecnología que viene del creador, es un Irúmule. Entonces el Baba explica que en la historia esa de Ocheturá, donde la dejaron afuera, ¿Ok? como a ella la dejaron afuera, ella fue e hizo una consulta con los babalaos. Y el grupo de sabios, los babalaos, le dijeron que tenía que hacer un esbo. Y la forma en que se manifestó el esbo fue que Olotumares envió una cantidad de Eniyan que sí manipulan la brujería para que saboteara el trabajo de los otros Irúmules masculinos. Y entonces ahí es donde viene la confusión de que ella utilizó brujería para echar a perder el trabajo de los otros Irúmules. Pero no fue ella, fue la manifestación del Esbo y fue autorizada por Olotumares. No fue ella. Entonces él nos explica en esa historia que no fue ella la que ejecutó ese plan, que los resultados fueron a favor de ella, pero definitivamente ya no tuvo que ver con brujería para conseguir ese fin. Y después ratificó que nunca estuvo Ochun en el culto de la Iyami. Ochun no es bruja, Ochun es Irúmule. Y es una energía pura, como dijo el hermano. Es que fíjate, yo dudo mucho de que un orisa, venga a hacerle daño a un ser humano. Correcto. Eso es totalmente O sea, acertado. Aquí vuelvo el tema de humanizar. Vuelvo el tema, no, que Te metiste conmigo. tú vas a ver. ¿Sabes que yo soy hijo de Ochun? Ah, yo he escuchado eso. 2 gallinas en el río Ochun. Negras. Suave. Porque esa parte Yo he eso visto que hay le que dicen, ponerlo. sí, le dicen a otra persona así. Oye. Yo doy 2 gallinas Ochun en el río, tú. Negra, 2 gallinas negras, porque esa parte de negra que es la parte que resalta ahí en el ritual. Lo voy a hacer como lo que dice mucho, un refrán que dice mucho, muy popular. No, yo voy a hacer como Chum, voy a esperar a ver el cadáver de mi enemigo pasar por el sentado ahí. No, o sea, y eso yo lo digo, por lo menos cuando doy clases de canto y de tambor a los muchachos, o sea, ningún oricha, ninguno va a venir a hacer un daño a nadie. Por supuesto que no. No, porque si falta el respeto y cuestión, no, las cosas negativas que pasan, por si falta el respeto es por tu propia cabeza, lo que llaman tu propio ori, tus propias malas decisiones. Por supuesto. Porque por lo menos a nosotros nos da un itán, a nosotros mira, esto es lo que conviene para tu vida, esto es lo que no conviene para tu vida. Ok. Yo póngale este ejemplo, coño, pero si te estoy diciendo, estamos aquí en un camino, te estoy diciendo, no te metas para ahí. Me dice a mí, mira, no te metas para allá, porque ese poco gallos cuando van a pasar por ahí, que le caen encima a la gente. Claro. Y tú te metiste por ahí. Es culpa tuya. Por supuesto que no. Es culpa mía porque yo me metí para allá y cayó en ese poco de gallos encima. Claro. Así pasa con todo. No, que Ochun te va a castigar, que el Ecuá te va a castigar, que Ogún no. Que lo único que sucede aquí es que estás cayendo en el oso bueno. Llego por tus malas decisiones. Por tus malas decisiones. Eso es todo. Es muy fundamental dejar claro esa Porque parte. ¿qué ahí. sucede aquí? No, pero si yo, hablamos por lo menos la pregunta pasada, pero si yo me hice santo y me empezó a ir mal, estaba en tu destino hacerte eso. ¿Por qué por lo menos una vez a la única hija que tengo aquí en Venezuela, yo se lo pregunté. No, yo me quiero hacer santo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr? Ella llegó a tu casa con una decisión de que yo quiero iniciarme en Sí, Oricha. me vino con un problema y yo la consulté. Y en efecto, sí era necesario. Pero antes, por lo menos considero muy aparte de que sea necesario, tengo que saber una cosa
Es lo que Ori indica o los Dumar indica o en el oráculo indica qué es lo que te come la atención, pero ¿cuál es la percepción tuya? Claro. O sea, ahí juegan dos cosas totalmente distintas. Que claro, si coinciden, fino, pero ¿cuál es la convicción tuya? Porque esto es lo que te hace. Exactamente. Porque la convicción tuya, si te es dada, eso que te está alineado a partir de tu destino, tú mismo lo vas a atrofiar. Mis hermanos, hay algo que muchas personas, voy a hacer esta pregunta acá, porque muchas personas han comentado de investigaciones que han hecho o de que han ido también a casa de ciertos aguoses o ciertos babalochas y alochas, donde hablan de que existe una energía de Oshun masculina. Existe una energía de Oshun masculina. Esa sería la gran pregunta. Te voy a decir algo por lo que conozco. Hay por lo menos la práctica fiesta afro-cubana, hay un ¿Ok? que habla del esposo de Buacuaro, que se llama Aquinoro. ¿Cómo se llama? Aquinoro. Aquinoro. ¿Ok? Pero eso es como un secreto de ese camino. Es lo único que conozco referente a algo masculino, como Shun, algo muy aparte, que si Orumila, que fue su esposo, que si Changó, que si... Es lo único que yo he escuchado y te lo digo porque ese es el camino de Shun. ¿Ok? Pero esta deidad masculina, la propicias, la alimentas, claro, eso se la recibes, sí, eso lo consagran. hacen una consagración de este Aquinoro. Directamente ahí, eso como un Shun y Buacuaro. Si tu camino de Oshun es Buacuaro, lo que me quiere decir, o si tienes el Otu, o No. Eso con el camino del Buacuaro. Ok. Pero no te puedes iniciar en esa deidad. No es que es un culto aparte, no sé cómo es, como lo que llaman en Oya el Osun de Oya. Ok. O lo que llaman el bastón de Alcayú en la práctica afro-cubana. Ok. Porque eso es un bastón que se cae. Eso vive al lado ahí. Eso para darse asentamiento familiar a la persona. Hago la pregunta, bueno, no, respóndame usted, hermano. ¿Qué conoce usted una deidad masculina del culto de Oshun? Bueno, tenemos allí contacto con varios linajes y gente muy importante en África, de familias muy prestigiosas. Y sí, ellos dicen que hay una manifestación masculina, un oricha dentro del culto de Oshun que lo llaman Logunede. Lo Ok. que lo he escuchado. Hoy en día está muy popular. Sí, Logunede. Y que sí lo propician, pero cuando lo vas a propiciar es necesario que alimentes a Oshun también. No puedes ir y alimentar a Logunede y no alimentar a Oshun. Lo que sí es que hay un agua que estimamos mucho, que digo que lo... Por eso es que hago la pregunta, porque tenemos una voz que nosotros estimamos mucho y bueno, y tiene bastante un conocimiento. gran profesor, pero no vamos a decir el nombre tampoco. Buen profesor, tiene bastante conocimiento. Y aparte de él, bueno, otras personas más que han dicho barbaridades. Ellos dicen de que en la tierra de Oshogbo a los hombres no se inicia en el culto de Oshun, porque tienden a afeminarse. Pero eso lo dijo ese agua. Eso lo dijo este agua en particular. Y como son hombres, que me pareció totalmente loco esa razón que él dio, que como son hombres no se pueden iniciar en el culto Oshun porque tienden a afeminarse. Entonces lo inician en Ogunlete. Entonces nos tomamos el tiempo de investigar directamente donde es Oshun, porque como siempre lo he dicho, si yo voy a investigar de Changó, yo no voy a investigar de Changó en Cuba. ¿Me entiendes? Tengo que investigar en Oyo.
correcto. Tengo que investigar es allá. Y no es personal, o sea, no estoy diciendo para que después no vayan a salir los hermanos practicantes afrocubanos y digan, sí, pero que tú, que estás hablando de los cubanos. No, no estoy hablando de los cubanos, simplemente estoy dando un ejemplo y una razón que es totalmente válida y viable. Es como que si voy a investigar de Simón Bolívar y voy a investigar en Perú, o sea, tienes que investigar en Venezuela, donde él es nativo, donde tuvo familia, donde mucha gente lo conoció, conocieron sus hazañas. Todavía, sin embargo, quedan descendientes de Bolívar que cuentan sus historias, que vienen siendo transmitidas de una manera oral, como lo es el Ifá Orisha. Porque ahorita todo el mundo te salta encima y te dice, ¿en dónde está escrito eso? Señores, Ifá no está escrito. El culto de Ifá Orisha no está escrito. Es una tradición transmitida oralmente por miles de años. Por miles de años. Ifá no está escrito. Que si Pedro escribió un libro, que si Marcelo escribió un libro, que si Adrián de Sousa escribió un libro fino. O sea, tú puedes escribir un libro a tus vivencias, experiencias personales. Tú lo puedes escribir, pero no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. Por eso yo hago esa pregunta. Mira, desconozco más de ahí referente a una representación de Oshun. O sea, eso que te conté, y ya he escuchado de Ogulés, he escuchado. Incluso se ha, como digo yo, se ha puesto de moda un tiempo para acá nuestra práctica afrocubana, porque creo que yo había visto más que todo ese Orisha en la práctica brasileña. Ok. Lo que he escuchado ese nombre de la práctica brasileña en sí. No tengo claro si es en el candomblé, no si es en el ubando, pero lo que sí sé que lo he escuchado más que todo por esa región allá. Sí, por la práctica brasileña. Bien, ahora referente a eso, de que el hijo de Ochun, de esa creencia de que se tiende a feminar, entonces se podría también interpretar que una mujer no se puede iniciar en un orisa masculino, por lo menos Changó. Exacto. Porque se puede tender a masculinizar. De hecho, una de las cosas que nos llevó a investigar fue porque, por ejemplo, en el culto de Changó hay un título, escuchen bien, un título que es Iyamase o Iyamache. Es un título que obtienen las sacerdotisas practicantes del culto de Changó. Es un título. Entonces, si Changó pueden estar mujeres iniciadas y reciben títulos como hombres, no se pueden iniciar en el Orisha Oshun. Por eso nos tomamos el atrevimiento de investigar. Y Yamache no es la madre de Changó, no lo es. Cuando hablemos del Orisha Changó, vamos a informar quiénes son los padres de Changó. Y es una fuente principal de Oyo. No fue que me lo dijo Juan, ni fue que me lo dijo Pedro. O sea, es una información que nos llega a nosotros. De hecho, hasta nos llega en inglés, porque tenemos contacto con africanos y vamos investigando. Es un proceso que lleva tiempo y vamos sacando conclusiones. Mira, esto concuerda con esto, O sea, no es Iyamase. Sí. Iyamache no es la madre de Changó. Hay que recordar que muchas cosas pueden enseñar vía oral. Vía oral, por supuesto. Vía oral. A mí también me preguntan mucho, coño, ¿dónde nace esto? ¿Dónde nace lo otro? Por lo menos nosotros, como fiscales afrocubanos, sí, claro, ahí del 100%, esto siempre lo digo, del 100%, un 70%, para decir un número, un 70%, sí estaba de la boca de Ifá, obviamente, porque es un bajo en Odum, es un bajo en Odum, o Bacala bajo en Odum, pero ese 30% que queda es parte de tradición. Cultura. Y Checha lo que traduce es tradición. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, por lo menos, te lo pongo por lo menos en mi caso como también como tamborero, por decir una manera. Muchos se preguntan, no, sí, ¿qué Odum nace esto? ¿Qué Odum nace lo otro? Yo siempre lo digo, lo pregunto en mis clases, y lo digo. Si alguien conoce el Odum de Ifá, la historia, el poema, el verso, sí, cualquier cosa, versículo,
que diga, la historia. aquí está el oro seco. Coño, me encantaría saberlo. Porque no existe. Y así pasa con muchas de las cosas. Porque ¿qué sucede hoy en día? Y eso es una de las cosas que yo critico mucho, por lo menos en la práctica afrocubana, porque nosotros como practicantes afrocubanos también tenemos linaje. Correcto. No es una sola línea, hay varias líneas. Que si el guardó, que si el trapito, que si pimienta, y cada cosa, así sea una variante pequeña. Cambia. Ya hay una diferencia, Por supuesto. y esa diferencia tiene una cola de ancestros. O sea, un linaje. ¿Y qué sucede hoy en día? Todos lo quieren un odú. Pero ¿en qué odú? Porque si yo puse el tablero aquí, pero ¿por qué lo ¿Dónde está escrito? Dime dónde está escrito. Sancochero. ¿Entiendes? No está escrito porque lo hacen así de generación en generación y no aparecen otros. Esas son cosas que existen, que uno las hace pero no están en otros. Detalles de cómo podemos propiciar Oshun. Cuando me refiero a propiciar, lo utilizamos en la práctica afrocubana como darle de comer. Pero ya quedó claro. No, quedó claro. Sí, porque Yo considero que quedó claro. Tanto el hombre como mujer pueden ser iniciados en el culto de Oshun sin ningún inconveniente. Y eso de que eso lo preguntamos directamente y sin mucho vocabulario allí o palabras diplomáticas. Preguntamos que si el hombre que se inicia en Oshun allá se vuelve gay. Eso lo preguntamos clarito. Claro, y raspado. Y nos dijeron que no. Porque, ahora sí, me van a disculpar y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir. Pero, como dicen los cristianos, Prudencia, por favor. como dicen los cristianos, en la vida del Señor se consigue cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en nuestra práctica afrocubana, ese tipo de comunidad, para decirlo de esa manera, para que se pueda entender, esta comunidad se consiguen con hijos de Rekba, hijos de Okun, hijos de todo, hasta de Changó, que lo consideran el tipo de la película, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo considero que no tiene nada que ver que si te iniciaste en esto, que si te iniciaste en otro. Y tú sabes que también agregaron eso que tú acabas de decir. Pero la mujer que se inicia en los orichas masculinos. Entonces no tiene que una cosa con la otra. Y bueno, si este profesor, que es muy querido por nosotros, y cualquier otro aguo quieren refutar o argumentar allí, que nos digan, pues estamos abiertos a aprender. ¿Dónde le recibieron esa información allá? Exactamente. Para nosotros aprender un poco allí también. No es que esto me lo enseñó, no, solo que uno ve y observa. Claro. Coño, y te digo una cosa, bueno, yo no tengo 2 días en esto. Yo no tengo 2 días y no me he volteado por otro lado. Que nosotros sepamos, pues. Bueno, lo que está al público. Lo que esté al público. ¿No me entiendes? Que no vaya a escuchar tu esposa, porque no sé, que va a entrar a palazo cuando llegue a la casa. No, y es eso. Yo sabía porque tienes hecho Oshun. Viste, yo sabía. ¿Viste? Eso se ve. Eso se... Sí, porque por ese sombrero, ese pelo largo, no, ¿viste? por ahí se pueden ir. No, A mala hora vino usted para este programa. y que está bien. No hay tipo, ¿y ese cabello largo qué? Sí. Ese collar. No te litigan ahorita mismo ahí. Sí, de una vez. Vamos con la siguiente pregunta, que es muy importante. Quisiéramos saber y dejarle claro a las personas que están viendo el live y que van a ver este video, que son nuestros seguidores, detalles de cómo podemos propiciar a Oshun, pero detalladamente. En esto me refiero a animales, comidas, bebidas, etcétera, etcétera. Mira, una de las maneras más fácil y a la vez difícil de que tú llamas a Solisa, porque muchos piensan que cuando uno destapa esa sopera, mágicamente no. Está Oshun ahí esperándote, viendo eso ahí. tú tienes que activarlo, tú tienes que llamarlo. Y una de las maneras más correctas, sencillamente teniendo comunión con tu deidad.
Oshun no le interesa que si le diste un chivo, que si le diste una gallina, que si le diste... Claro, en determinados momentos sí es propicio darle que si dos gallinas. La pregunta es por la parte ritual. Ritualística. Ritualística, Bueno, correcto. O sea, ¿cuáles son los animales que se le inmolan a Oshun? por lo menos Oshun, lo más común que le inmolan, por lo menos que pensamos hace un momento, es sus dos gallinas en el río. Las gallinas en el río. Hay personas que la propician con un alimento que se conoce como chinchín. Ok. Hay personas que propician Oshun con miel, con dulces. ¿Y qué pasa? Por lo menos quiero hacer énfasis aquí en lo que es miel y dulce. Porque muchos creen que Oshun es el oricha, que es un oricha dulce. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, y eso, entonces uno le... Es un oricha funfun, pero de mal carácter. Exacto, o sea, de cuidado. De cuidado. En realidad la palabra es de cuidado. Es de cuidado, es de exactamente. cuidado. Porque muchos toman a Oshun como a la ligera. Entonces uno le da ese dulce Oshun, esa miel Oshun es para lo que es, como dicen, apaciguar. Ok. Apaciguar. O sea, como y referente, exacto. Y referente a los animales, todo va a depender del momento y el porqué. Por lo menos con Oshun también hay que tener mucho cuidado con eso. Todo va a depender del momento y el porqué. Pueden ser dos gallinas, como también pueden ser codornices. Y el cuatro patas, chivo. Ajá, el cuatro patas del chivo. No se le da ningún otro tipo de cuatro patas. No conozco. Y si hay otra forma, si hay otros cuatro patas que le den Oshun que no sea chivo, lo desconozco. Y si hay alguien que lo puede decir, buenísimo. Pero no conozco el caso que le den. He escuchado chiva, pero no conozco a la primera persona que lo haga. Que diga, mira, no, yo le di chivo a Oshun. Tampoco he escuchado que sí, carnero o otro cuatro patas. ¿No? Lo que yo he escuchado en la práctica afrocubana es un chivo. ¿Me explico? Y ojo, y el chivo en momentos, repito, momentos específicos. Por lo menos yo considero de que el animal al oricha, eso tiene su momento y como decía, es uno de los últimos recursos. Porque a nivel ritualístico, hasta con una jícara con agua puedes propiciarlo. O una hierba. Una hierba. Que son prácticas que se han ido perdiendo a través del paso de los Con años. hierba. Ahorita todo es animal, todo es sangre. Por lo menos fíjate, ahí hay una forma que tú propicias Oshun y es una cuestión ritualística, que tú preparas una comida. Okay. Tú preparas una comida, un alimento, como si estamos cocinando como para El almuerzo de tu casa. el almuerzo total. Pero la comida se la pones a oricha, tú te pones a conversar comiendo con y empiezas a contar las situaciones, como que si vamos a sentarnos a hablar. Correcto. Claro, eso tiene su proceso, su pan, pipa, pero está llamando a los bichos. Hermano, la misma pregunta para usted. Bueno, mira, yo sé y muy bien que está en Oturameli, que se le da cerdo. Hay una historia allí donde Mila participó como en una sociedad de colocar dinero y... Eso le iba a preguntar, ¿tiene que ver más que con ayer? No, esto es... Sí, el tabú allí es que no puedes jugar eso que llaman bolso. Ese es en ese otro. No puedo yo, por ejemplo, colocar dinero y que me toque el número tal y al cabo de tal fecha me entregan a mí y después yo sigo pagando o soy el último número y esas cosas. Son cosas que en ese otro Es tabú. es tabú. Y esas deidades todos participaron en esa sociedad de contribución. Pues. Fue una forma como de ellos apalancarse unos con los otros. Pero a Orúmila le tocó un número allí que después no le dieron lo que le tenían que dar. Entonces por eso es que la persona con ese odú no puede participar de ese tipo de actividad. Pero cuando cada quien recibió la parte, su bolso, pues, todos ellos fueron y compraron el animal que a ellos más les gustaba. Entonces Chambó compró el carnero, Echu compró el chivo y Ochun compró el cerdo. Entonces, Mira, fíjate.
4 patas, 0. Las gallinas son fundamentales. Fundamentales para los shoshos. Y lo que yo he notado, que no es animal, y que sé que le gusta porque se manifiesta rápido allí la bendición que se está buscando, siempre y cuando sea lógico, no lo que uno esté pidiendo. Siempre aclaro eso. Lógico. Porque hay gente que dice, bueno, pero no me gané el quino. Eso. Ocho, no me estuvo apoyando, no me gané el quino. Y eso que le di esto, y le digo, si eso fuera así, todo el mundo estuviera gozando. Y fuera una panza, pero es fácil, está bien. Dame el animalito. El animalito, sí, ¿cuál va a salir? El carnero, vas a ir a puesto ese poco de real y después, bueno, sale mira, el ácara, la fritura de frijol, que sé que acá en América se da mucha torta. Se hizo la otra vez una polémica en las redes porque una persona allí se puso como que muy argumentativa, diciendo de que no, que la torta no se le da ochum, que lo que se le da es el ácara. Pero aquí ha funcionado. Entonces, también el Baba ha dicho en cantidades de intervenciones y de charlas que nosotros damos lo que valoramos. Y esa es la esencia de dar, ¿no? Es como tú dijiste, te damos de nuestra comida y es lo que comemos y nos sentamos a comer, pues, nos vamos a compartir en familia. Entonces, eso también lo manipulamos nosotros así. Pero si quieren cambiar la torta por algo, pudiera ser por el ácara. Pero si le está funcionando la torta, yo particularmente no veo ningún problema. No, torta, cake, pastel, pues, normal. Ok. Dulce. El ponqué, Sí, exactamente. Eso, el que le dulce, ponen dulce. cuando hacen la fiesta, que le pican su pedazo de torta. Sí. Eso como también quedó como parte de como la idiosincrasia y la cultura de aquí. Cultura, exactamente. Claro, cultura. entonces él dice, bueno, ustedes, veo que el Baba, ustedes le ponen a los orichas flores porque ustedes valoren las flores, nosotros, pues. Entonces, tú no vas a dar algo que tú no valoras. La idea es que dejar algo al oricha que el oricha valore, por supuesto. Pero ese es un enredo allí. Hay Igual personas pasa. que se ponen muy rígidas con esas cosas. Por lo menos en ese momento ese abuelo se puso rígido, claro, él es africano. Okay. Y se puso rígido, que ustedes eso es torta no, pero también después lo vi haciendo cosas que tampoco van. Tampoco van. Y entonces tú te pones y te echas para atrás y analiza, ¿la ginebra es una bebida autóctona africana o la introdujeron los británicos? La ginebra es británica. Por supuesto, africana por ningún lado. Entonces es lo que se ofrece allá. Entonces me vienes a decir, te pones ortodoxo y te pones estricto, Cuando... derribando mitos. No, sí, ya, estamos Cuando el hermano toca la conversación o el punto de inmolarle chiva, que él ha visto que le inmolan chiva o Oshun. Nosotros por acá, señores, yo en este momento yo soy entrevistador. No doy información, pero es bueno aclarar esos términos. Nosotros por acá conocemos que el animal que debemos de inmolarle a Oshun es principalmente la chiva. En la práctica afrocubana es el chivo y se hace de una manera que se capa. El chivo se capa. Se le cortan los testículos y bueno, y se le da a Oshun. Yo no he visto nunca que se le dé a una deidad a un animal capado. El animal que siempre se da de esta práctica es el animal en plenitud de condiciones. Por eso es que cuando le digo a las personas, vayan y compren y traigan un gallo, les digo, pero ve el gallo, porque aquí no me vas a llegar con un gallo tuerto, con una pata partida, con una ala rota. Entonces, yo nunca he visto que se le dé yo no lo he visto, pudiera existir, no sé, pero no lo he visto, que se le dé a una deidad a un animal capado. Sí. Porque lo estás yendo como en contra de la naturaleza, pero pudiera existir. Como también no es muy común que a IFA se le dé un chivo, pero hay otros IFA que lo certifican. Entonces hay diversidad, pero eso que comenta sí yo no lo he visto. Sí. En la práctica afrocubana. La práctica afrocubana es lo normal de cuando se va a propiciar Oshun con un 4 patas. Es al revés, sí, un tabú no hacerlo. Es un tabú no hacerlo, correcto. Imagínate. Es un tabú no hacerlo. Es un tabú no hacerlo. Entonces quiere decir de que para inmolarle
un animal a Oshun, pudiéramos, porque fíjate que es cuestión como de región y cultura. Por esta parte lo hacemos con el chivo capado y por la otra parte no lo hacemos con chivo, y se da hasta cerdo y chiva. Quiere decir de que dependiendo en tu localidad o región o de la cultura que practiquen esas personas, no está mal. Hay diversidad. Hay diversidad. Allá, acá hay diversidad. Es lo que Hay diversidad. Hay uno que tiene un otá más, otro menos, otros son rojitos, otros son de otro color. Sí, correcto. Unos lo buscan en el río, otros lo buscan en la playa. Eso. Hay mucha diversidad. Y con esto no quiere decir que esté mal ninguna de las dos prácticas. Es bueno dejarlo claro. Porque no se puede ser tan proselitista. Ni tan radical. No se puede, porque si no, imagínate, fuéramos proselitistas de ¿cómo le vas a dar eso así? Es que el ritual, las personas que están escuchando o van a ver el video luego, lo que sí está como que mal, viene desde los preceptos éticos y morales que no se cumplen. Ahí sí hay una cantidad de cosas que están mal, pero en lo que es la práctica ritual es muy diversa. Vuelvo y repito, como he dicho anteriormente, siempre y cuando no sea una locura. Bueno, por supuesto. Que estén haciendo una locura sobre un icono de oricha o algo agarrado por los pelos, que no tengan asidero en una manera. Pero la práctica es diversa. Hermano, esta pregunta va especialmente para ti, ya que nos comentaste que tienes 31 años de haberte iniciado en el Oricha Oshun, y es algo que se está viendo muy recién. Sí conozco personas que pudieran tener 15, 20 años iniciados en este Orisha, donde hicieron este ceremonial o le entregaron estas deidades. Que es muy particular dejarlo claro acá, porque entramos en la sección de derribando mitos, que es lo que consiste este programa. La que a mí me gusta. La que a ti te gusta, la que tú esperas con ansia. Es necesario para una iniciación de Oshun entregarle a las personas las 5 tinajitas que recogen en el río con el pie izquierdo. Es necesario para una consagración de Oshun, porque eso es un ceremonial hoy en día de mucha envergadura y sumamente importante. Si no, el santo está malo. He escuchado bastantes oriatés, infinidades de oriatés decir que si no te entregaron eso, el santo está mal. Okay. Entonces, si es por eso, Tu santo está mal. Yo tengo 31 años con santo mal hecho. Yo hasta ahora he hecho 2 santos. Uno ya, ¿Ok? uno Oshun. Y tampoco le hice eso. Los hiciste mal. Tampoco le hice eso. Porque te digo, eso mucho, no sé, o sea, si te soy sincero, yo no sé qué es eso. Yo soy sincero, yo no sé qué es eso. Ojo, respeto para el que lo haga, pero yo, bajo el linaje que vengo haciendo, no lo conozco y tampoco me voy a poner a inventar. Ahora, muchos dicen que es esto, muchos dicen que son como unas brujitas, que son las hiyamí. Son las... una explicación fácil que me dijo una persona, que esas eran las 5 ayatbas de Oshun. Ok, pero... No, aquí son 5 ayatbas, y luego de que esa persona sale de Iyabó, son sus hiyamí. Las hiyamí que viven con Oshun, porque Oshun es una bruja que mata a babalao, lo que hablamos anteriormente. Supuestamente estas tinajitas que entregan son representación de las hiyamí Oshorona. ¿Y ayapa qué significado le da? El término de ayapa es como por decir mayor, o sea, una deidad mayor. Una palabra compuesta. Ayapa. Abba es viejo. Abba.
Se puede por eso. Madre vieja, Hay dos- Sí, como hay dos- madre vieja, una deidad hay mayor, algo dos, así. hay dos posibles traducciones de la palabra ya. ¿Ok? La mujer señora, por eso Abba es de antigüedad, de vieja. Abba es de personas Entonces, mayores. señora, y tenemos a Yabá, la esposa del rey, Ok, que coloquialmente dicen reina, ok. ¿entiendes? Pero, mira, fíjate algo, hay mamá que también tiene chuchú, tampoco tiene nada de eso. Y vuelvo y reitero, yo nunca vi eso. Eso lo digo a veces de como chao broma, pero no, esos son de los que tienen de 15, De los nuevos, Muy sutil, muy de sutil. eso de 15, de 10 de los novatos. Pero no, pero ya en serio, no sé de dónde sacaron eso. Ahora, si dicen que son iyamí y tienen la facultad, voy a decir esto con toda responsabilidad, de encerrar eso ahí. Si Orúmila no pudo con esa gente, Y lo que hacemos es apaciguar. Lo que hacemos es si apaciguarla a Orúmila través no del pudo IPC. con esa, eso siempre yo lo digo, si Orúmila no pudo con esa gente, Vas a venir tú que eres un simple mortal voy a venir, no voy a nombrar a nadie, voy a venir Kevin Bello. a encerrar esa espiritualidad ahí. Que sabemos que ya lo mencionamos en capítulos anteriores, de que hemos investigado y no existe un ícono de Yamio Choronga. No existe. En África no existe. Es que por lo menos lamentablemente hoy en día hay un fenómeno que a todo, por lo menos la partidista afrocubana, a todos le están poniendo piedra y caracol. Correcto. A todos le están poniendo, más entregate el gallo. Búscate un gallo tallado de madera, con esta madera, te lo ponen una cuestión, piedra y caracol, ajá, listo. Bueno, a mí una vez me dijeron, tú tienes que recibir el hecho filaní. Y yo me quedé así como que, hecho filaní. Sí, claro, tú eres Oparameñi, y eso está en Oparameñi. Y yo, pero eso no lo vas a conseguir en el libro. Yo me quedé así como, oye, pero tengo Oparameñi, pero no lo vas a conseguir en el libro. No, eso no lo vas a conseguir en el libro. Bueno, ¿y dónde está ese hecho? Míralo ahí, ¿ves? Es ese que está ahí. Mano, yo me volteo y veo un hecho, una talla de un hecho, madera china, pero achinado, pero yo también he visto esa misma talla normal en las tiendas. Oye, yo, pa. Normal. Pudo haber sido que el tallador en ese momento, no sé, estaba cansado, qué sé yo, chino. qué sé yo, ¿no? Y al momento de manipular ahí la madera, bueno, le quedaron esos ojos así. La gubia no estaba afilada. Y alguna persona inventando en sus inventos para buscar la manera de comercializar. Mira, ese es Ese hecho en vez del pejón se le pone sushi. Sushi japonés. Bueno, eso no es ni japonés. Filaní, papá, oriental para allá. Le pone unos roles ahí. Unos roles ahí. No roles. Camina, ¿Cómo se muchacho. propicia ese sushi? Le pone unos roles, le pone Márgalo. encima. Pone po encima. Ensalada dinamita. Y ensalada dinamita. Es que te digo, yo por lo menos lo que comentamos de los ogunetés, por lo menos, mira, fíjate que me estás confirmando que sí existe un Sí hay. Si Sí hay. ahorita vas a investigar, yo estoy seguro que tú vas a Y sí, documentar. claro, pero es lo que yo digo, o sea, y es algo que no entiendo. Y esto lo digo ahorita, eso lo digo para cualquiera, que esto no es secreto para nadie. Coño, pero si hace 30 años, 40 años, 50 años, eso no se escuchaba. Por lo menos en el tema de Yami, eso no se escuchaba. Por No, supuesto. ni Yamí, ni Esbe, Ni el ni el Gungún. ni De el la forma que Gungún. nosotros. De hecho, me atrevo a decir que ni Ori. No, tampoco. Ni Ori. Ni el Enini, ni esas cosas. Mosca, si no te enteras ahorita que van a entregar el Enini. Uy, Sí, eso puede suceder. ¿Entiendes? Entonces, yo te digo, yo me mantengo. O sea, yo ahora sí hay cosas que puedo aprender y enriquecer Claro, la práctica, claro. sí. ¿Entiendes? Enriquecer, mira, hazlo de esta manera, se puede hacer de esta manera. Porque vuelvo y reitero, es la cuestión de los linajes. Bueno, señores, muchas gracias, hermano Kevin.
por haber venido No, vale. No, gracias por a la este invitación. programa. Muchas gracias, hermano Héctor. Creo que con la información del día de hoy que pudimos aportar, digo pudimos porque bueno, estoy aquí como siendo el periodista. El día de hoy no tuve mucho conversatorio acá, porque imagínate los tres hablando, quién hace las preguntas y después está interviniendo y ese tipo de Claro. cosas. No es acorde. Pudimos dar buena información, esperemos que les sirva a personas que están iniciadas, que se van a iniciar posteriormente, que conocen casos de personas que están iniciados. Con esto no quiere decir, como lo dijo el hermano acá, de que el que recibió su hiyamí esté O sea, mal. se le respeta. Se le respeta, pues, y si ustedes, bueno, propician ahí a esas hiyamí, le hacen ipeché y la gallina negra para reventar el vecino, bueno. Dicen que lo ven en su monólogo. Bueno, se existe, se respeta. Pero no, Pero sabemos que no existe un icono de hiyamí, no existe. Lo vamos a volver a decir, lo digo yo aquí con total responsabilidad, no existe un icono de hiyamí, no existe. Y esto es preguntado a la sacerdotisa más antigua que tiene el culto de hiyamí en la actualidad. Se le preguntó y ella notificó de que no existe un icono de hiyamí, es una energía. es una Hiyamí es una energía. Es imposible agarrar una energía para meterla en un contenedor y tenerla ahí de que tú la vas a presionar ahí. No pudo Orúmila, menos vamos a poder nosotros. Que los Dumares nos bendiga siempre, que los Borichas nos bendigan siempre y continuamos acá en Fe Yorubá derribando mitos, preguntas, dudas, déjenoslas en los comentarios, déjenoslas en el DM, que con gusto se las vamos a responder. Que tengan un feliz día. Por apoyo. Viva